Un relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido vida, Y esto recién comienza. Jueves 15 de octubre del 2020. Bienvenidos y bienvenidas a su programa. Todavía se llama En Tiempo Real. Desde el día lunes ya nos cambiamos a Sin Mascarilla. Ya van a ver de qué se trata. Y no solo vamos a tener este segmento. Comenzamos ya a llenar toda nuestra parrilla. Comienzan a integrarse también cada uno de los personajes y de los periodistas que están apostando por hacer una comunicación completamente diferente. Porque nosotros no solo contamos noticias. Como ustedes ya han visto, nosotros vivimos las noticias. Y bueno, vamos con nuestros titulares. Y atención, que Jacobo Bucaram será trasladado a Quito en las siguientes horas. Es decir, vamos a comenzar con todo este peregrinaje, con toda la historia que al señor ya le van a llevar a la otra cárcel, que está siendo trasladado desde la Tacunga a Quito y todo el drama, y nosotros seguimos cayendo en lo mismo, es decir, en seguir el juego a los corruptos, no hay de otra. Y bueno, Ecuador registra 1.277 casos nuevos confirmados de COVID en un solo día. Por favor, no bajar la guardia, especialmente en Quito. Ojo, Quito ya supera a Guayaquil con 19.636 casos de COVID. Así lo ha anunciado el Ministerio de Salud Pública. Hay sectores y hay barrios aquí en la capital de los ecuatorianos donde debemos comenzar a tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y atención, hay una suspensión en el servicio de agua potable. Atención a las personas que habitan en el sector de la Jipijapa. El corte de agua será desde las 20 horas de hoy hasta las 2 de la mañana del viernes 16 de octubre. Así es que a coger agüita, a no quedarse desabastecidos y que no digan, nunca nos informaron. Ojo, ya les estábamos indicando. Suspensión del servicio de agua potable en el sector de la Jipicapa. El corte será desde las 20 horas de hoy hasta las 2 de la mañana de la madrugada del viernes 16 de octubre. Y esto también, 2 funcionarios del municipio de Durán serán procesados por el delito de odio. Ustedes recuerdan, el día de ayer les habíamos presentado y además está en cada una de nuestras plataformas este video donde se observa a estos 2 agentes que comienzan a maltratar a una persona con discapacidad. Pues el día de hoy los 2 funcionarios serán procesados por el delito de odio por agredir a una comerciante con discapacidad. Y el día de ayer, el secretario de Seguridad, César Díaz, advirtió en este programa que en Quito están operando bandas de delincuentes y traficantes de droga y se escudan en las ventas informales. Esto viene atado con la siguiente historia. Nosotros no consideramos, mi querido Olger, que este hecho sea aislado como quieren ya demostrar o quieren o están intentando hacer entender a la opinión pública que es un hecho aislado. No es un hecho aislado, mi querido Olger. Todos los días, ahora, el más reciente, hoy en la mañana, en el sector de Tumbaco, fue también atacado un agente metropolitano que estaba realizando el control y ventajosamente salió ileso de un ataque con arma blanca, pero que pudo ser rasgado su ropa y su uniforme. Está detenido, igualmente puesto a órdenes de la justicia. Y Eso fue el día de ayer, pero ¿qué pasó hoy? Señoras y señores, hubo una riña callejera que evidencia la situación de inseguridad en la capital de los ecuatorianos y la pelea sería entre bandas de delincuentes y también por sectorizar dónde se vende la droga. Observe esto.
Terrible situación la que estamos atravesando en la capital de los ecuatorianos. Increíble también lo que está ocurriendo. Y bueno, vamos a cambiar de información. Richard Carapaz celebró la victoria del compatriota Jonathan Narváez en el Giro de Italia. Y es así como Jonathan Narváez venció en la etapa 12 del Giro de Italia. Vivamos nuevamente esta emocionante historia. Se lo va a quedar, va a levantar los brazos y va a festejar, se empieza a reír y sabe que lo que hizo es histórico, hizo historia grande, sí lo lograste Johnny, lo lograste, se coloca las gafas, se prepara para celebrar y ahora sí prepare para sacar la foto de la victoria, va a ser victoria sí, va a ser victoria sí, va a ser victoria sí para Jonathan Narváez, es el momento, se abre la chaqueta, dice yo sí, victoria, 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 victoria para Ecuador, victoria para Latinoamérica. Mire usted, victoria para Latinoamérica, victoria para el Ecuador. Y Richard Carapaz ha dicho que ya correr en Italia es como correr en la propia casa, es decir, en el país. Y les quiero comentar también que la secretaria de Comunicación, Caridad Vela, aclara que el INEC no demandó al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien en pocos minutos más ya se encuentra con nosotros y con ustedes. La Fiscalía solicita al presidente de la Cámara su versión. Esto es lo que dice. Andrea, me permito hablar yo en lugar de Diego en este momento en la otra parte de tu pregunta relacionada con Patricio Alarcón, y lo hago yo porque he sido directamente aludida y de hecho en este momento incluso amenazada por ese tema. No se ha puesto una demanda contra Patricio Alarcón. Lo que ha sucedido es que se puso una demanda por filtración de información. Dentro de esa demanda, lo que hace la Fiscalía es llamar a Patricio Alarcón, que fue la persona que hizo pública la información filtrada, información de uso restringido. Le hacen un llamado para que acuda a rendir una versión libre y voluntaria, sin juramento, solamente para esclarecer la investigación de esos hechos. Es decir, para que podamos entender de qué manera el señor Alarcón tuvo acceso a información que era de carácter restringido. Entenderá que esa es una posición que no solamente a nivel de empresa pública, sino también a nivel de empresa privada, se debe cuidar con mucho celo. Todos manejamos información privilegiada, todos manejamos información restringida y lo que nosotros pretendemos en este gobierno es ir limpiando esas malas costumbres, esos malos hábitos de o compartir información que no es de uso público y peor aún, de utilizar información que es de carácter restringido con anticipación a que la entidad correspondiente la haga pública y la suba a su página web. Solo una aclaración a la señora que es secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República. Hay que dividir. Son algunas las empresas públicas, el resto son instituciones públicas. Ella mezcla el servicio público con el servicio privado. Son cosas muy diferentes. La señora, como solo ha vivido del tema privado y hoy está participando en el tema público, wow, tiene unas falencias increíbles. Pero sobre este tema vamos ya a dialogar con Patricio Alarcón, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Quito. No sin antes presentar. No haga ruido. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Olger. Un cordial saludo a la audiencia de Ecuador Inmediato. De Ecuador Inmediato y Tiempo Real, así es. Patricio, ¿qué es lo que sucedió en las últimas horas? Nosotros ya pudimos publicar hace, me parece que fueron 72 horas esta situación donde se le demandaba al presidente de la Cámara de Comercio a través del INEC. Hoy la secretaria de la Presidencia de la República de Comunicación aclara que no es ninguna demanda contra usted y que es más bien un pedido de la Fiscalía por filtración de información de parte suya. Bienvenido. Bueno, Olger, lo que está sucediendo es que la utilizan a la señora Vela, persona que lamentablemente está mal asesorada y no conoce mucho de leyes, de lo que puedo ver, y no se ha tomado el tiempo de investigar qué es lo que está sucediendo, además en la Fiscalía. Y muchas veces hay que tener cuidado en lo que se comenta, porque además se afecta la honra de quienes venimos trabajando
manteniendo una sola posición durante los últimos 13 años. La denuncia es clara y está en la fiscalía y es una denuncia en contra mía por publicar en teoría información ¿cómo se dice? Reservada, dice. Reservada, no restringida como ella dice, sino que información reservada. Entonces me acusan de publicar información reservada y le voy a explicar, fuera de que es claramente una denuncia penal y es un delito tipificado en el Código Penal, que una sentencia podría ir alrededor de 1 a 3 años de prisión. Fuera de eso, no solo que se equivocan, porque ¿quién puede decidir que la información es reservada o no? Es el Consejo de Seguridad en el país, la ley, o eso debería haber un contrato en el INEC de que la información es reservada. Pero más allá de eso, no es restringida, como dice la señora. En teoría ellos me acusan porque es reservada, pero más allá de eso, ¿por qué se me quiere acusar en estos momentos? ¿Cuál fue el problema que yo publique la información que ellos publicaron 2 días después o un día después? ¿Que acaso no la querían publicar? Y además de eso, ¿por qué se acelera el proceso en la fiscalía con la celeridad que se lo hizo? Porque mire, le estoy dando el ejemplo de las fechas. La denuncia se hace, me invento, el 31 de agosto. Yo recibo la primera notificación el 2 de septiembre, la segunda notificación el 7 de septiembre. Voy a dar mi versión a la fiscalía la siguiente semana. Entonces, ni a un criminal le citan con la prolijidad y la agilidad que lo hacen en la fiscalía por una denuncia del director del INEC. Y esta institución además está adscrita a la Secretaría de la Presidencia. Entonces, lo lamentable de esta situación es que el presidente, yo estoy seguro que no tiene ni idea de lo que está sucediendo, porque tampoco tiene tiempo para estas pequeñeces, y a la señora Vela estoy seguro que le están utilizando, justamente porque yo soy crítico del manejo político, del asesoramiento político hacia el presidente y del manejo económico del país. Entonces, esto está claro, esto es dirigido, tratan de amedrentarme, es una práctica correísta. La única diferencia, y déjeme serle muy sincero en este sentido, la única diferencia es que con Rafael Correa sabíamos a qué atenernos, no estábamos de acuerdo en la manera de pensar, pero él hacía las cosas de frente. En cambio aquí se esconden atrás de una señora de la SECOM, le hacen que diga cosas que no son ciertas, y en fin, nadie hace las cosas de frente. Siquiera Correa lo hacía. Estos señores que me están atacando no lo hacen ni de frente. Dígame, por favor, usted habla a cada momento que están utilizando a la señora y también habla que hay gente. ¿Qué gente es la que está atrás de usted? ¿Le tiene Mire, identificados? mire, prefiero ni comentarlo, pero esto viene de alguien que trabaja en la presidencia, definitivamente, y a quien yo criticaba era al exministro de Finanzas, que no hizo absolutamente nada más que endeudarnos más y subir los impuestos, que, que también puede tener injerencia en este sentido. Muy bien. Y dígame, por favor, ¿cómo consiguió usted esta información que se dice fue reservada? Esa información, mire, esa información se la publicó en un chat, que asumo la subió algún empleado del INEC. Es así de simple. Y además que eso, mire, una cosa que le voy a hacer muy claro, además, hablan de información restringida y reservada. ¿Quién paga por esa información? Yo le hago esa pregunta. Los ¿Quién mantiene ecuatorianos, al pues. INEC? Ya, pues entonces usted cuando compra un producto paga IVA, el IVA va a la recaudación fiscal, el fisco le paga al INE cuando se paga un impuesto a la renta, cuando se paga el ISD, cuando se paga ICES, cuando se paga aranceles. Entonces, ¿por qué tiene que ser esa información reservada? Pues ahora que el gobierno es dueño del INE. Entonces ahí también nos confundimos, pues los servidores públicos de ahí también se confunden
Mire, los servidores públicos sirven pues a los ciudadanos no servimos pues a los funcionarios públicos. Entonces, lamentablemente, y es muy lamentable lo que le voy a decir, Olger, a la gente se le sube el poder a la cabeza y el poder muchas veces es más peligroso que la droga, mi querido amigo. Y les marea demasiado también, ojo. Pero Algunitos terminan muy mareados y no saben que se les acaba el poder pronto, que el poder es efímero. Y una cosa es verles con poder y otra cosa es verles sin poder. ¿qué es lo que se viene a continuación de parte suya? Mire, yo tengo que defenderme. Esta ha sido una injuria, un daño moral. Yo seguiré defendiéndome. No me van a amedrentar. Yo voy a seguir siendo frontal, con respeto, evidentemente, porque yo siempre he sido propositivo, hemos hecho propuestas, pero lamentablemente, como pensamos diferente, hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta que la gente piense de otra manera, y la prepotencia va más allá de los escrúpulos que tienen y hacen este tipo de cosas. Y ya que usted ha mencionado al exministro Martínez, condecorado, premiado el próximo jueves, tal vez ya sea vicepresidente de los Países Bajos, y siendo candidato principal del Ecuador, aparte también ha recibido un premio a nivel internacional como uno de los mejores ministros de finanzas, Patricio. Entonces, yo no sé quién se está equivocando, si somos los 17.500.000 y más ecuatorianos, o era él el que estaba realizando bien las cosas en el Ecuador. Mire, yo no sé, yo no entiendo. Tendría que ver cómo califican a quien entregan ese premio, porque es el ministro que más deuda ha adquirido en los últimos años. Ha subido impuestos, dejó un anticipo al impuesto a la renta, trató de cobrar más impuestos en la ley humanitaria, no bajó el gasto, no tiene un modelo definido, una ideología definida. Entonces yo no sé en base a qué le dan el premio. Eso es lo que le puedo decir. Y además el cargo, perdón, y hay otro tema importante, y de acuerdo a la Constitución, porque yo entiendo que los ciudadanos ecuatorianos debemos respetar la ley, ¿no? Eso es lo primero, respetar la Constitución. Y de acuerdo al artículo 153, le prohibiría que él acepte el cargo en el BID. Pero bueno, ya sabemos que hay gente que respeta la ley y a otros no les importa lo que diga la ley. Claro, y eso también habíamos hablado con un jurisconsulto que dice que esto podría recaer posteriormente en una demanda legal, incluso contra el mismo presidente de la República. Ojo. No, mire, yo creo que la ley se debe respetar, nos guste o no nos guste, la Constitución es la Constitución, y yo no me atrevería a irme en contra de la ley, pero bueno, cada persona actúa de acuerdo a sus principios y a sus valores, ¿no? No le puedo dejar ir sin que me comente, por favor, la designación del nuevo ministro de Finanzas. Mire, a mí me parece buena. ¿Sabe por qué? Porque es un hombre que tiene una postura definida, tiene experiencia, bien o mal, ha generado resultados. Acuérdense que hay gente que no estará de acuerdo, pero él dejó un fondo de ahorro durante la época de Lucio Gutiérrez, el FEIREP, 1.500 millones de dólares, época cuando la economía estaba creciendo. Es un hombre con experiencia, un hombre que tiene sus años, y es una buena persona. Entonces, creo que se ha hecho lo correcto en ese sentido. Pero no es poco tiempo, porque, a ver, él tendría en este momento que realizar las reformas que deben ir y que son complementadas y son solicitadas por el Fondo Monetario Internacional. Pero estamos en periodo de elecciones, poco tiempo. ¿Usted cree que esto puede pasar en la Asamblea Nacional tal cual? Mire, yo creo que no va a ser momento para pensar en reformas. ¿Por qué? Porque las reformas no van a pasar por la Asamblea, tal como usted lo menciona. Va a ser difícil pasar una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma de la seguridad social, una reforma del Código Monetario, todo lo que necesita el Ecuador. Pero, mire, se puede hacer lo que no hizo el ministro anterior, que es marcar un rumbo, un objetivo en cuanto al gasto, pues definir cuál es la estructura que debe mantener el Estado, cuáles son las instituciones que generan valor al ciudadano y que se deben mantener y que se debe pagar bien a la gente, y cuáles son las instituciones o las empresas públicas que usted también mencionó, que realmente no generan valor al ciudadano y que pierden dinero, y que en todo caso se debe ajustar.
porque 16,5 millones de ecuatorianos no debemos pagar el despilfarro de 600,000 habitantes, que ese es el nivel de la burocracia. Entonces, creo que, y también podría ser una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en cuanto a ajustar el gasto, porque 36,000 empleados para dar el servicio que dan tampoco tiene mucho sentido. Entonces, podría avanzar y podría dejar un objetivo marcado y empezar a trabajar en reformas que el próximo gobierno las podría considerar también. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, con ustedes y con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Patricio, siempre por la deferencia. Olger, un gusto. Gracias por la entrevista. No faltaba más. Nosotros continuamos y les quiero informar, mis queridos amigos y amigas, que agentes de tránsito, póngale mucha atención, por favor, apoyaron a una mujer a dar a luz en un auto, aunque usted no lo crea. Miren ustedes, felicitaciones también a la acción desarrollada por los agentes de tránsito. Estamos siendo retransmitidos por Ecuador Inmediato en este mismo momento. ¿Qué es lo que pasa con el juicio político a la ministra de Gobierno? ¿Qué es lo que va a suceder desde el día de mañana cuando ya la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización, conozca este tema? Al respecto, Roberto Gómez ya está con nosotros. Y efectivamente, la Comisión de Fiscalización va a tratar desde el día de mañana el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La ministra de Gobierno ha solicitado y ha mencionado que lo que ella está pidiendo a todos los comisionados y a quienes también quieren enjuiciarla políticamente, que les quiere ver las caras. Ha dicho que no quiere esto hacerlo a través de videoconferencias, sino que sea de una manera presencial. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización ha sido categórico en mencionar que este juicio político se lo llevará y se realizará de forma telemática. Vamos a ver si es que ya está, sí, ya está aquí, el asambleísta Roberto Gómez. Bienvenido, muy buenas noches. Señor asambleísta, bueno, en primer lugar, gracias por la deferencia. Y en segundo lugar, la ministra de Gobierno envió una carta a todos ustedes mencionando, bueno, principalmente a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, que ella quería un juicio, pero para verles cara a cara. La respuesta de la Comisión de Fiscalización he dicho, todo menos eso, y nos vemos por teletrabajo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Mire, la ministra, a quien no le va a poder ver la cara es a toda la gente que se murió porque no hubo un hospital construido porque ella lo repartió como botín político y no pudo curarse en la pandemia. La ministra pretende decir dónde, pues tiene que ser en el terreno vacío del hospital que no se construyó, en el hospital de Pedernales que no se construyó y que ella entró como botín político. Es impresentable que la ministra de Gobierno pretenda disponerle a la Asamblea Nacional dónde se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas y por qué se le enjuicia. Ahora ella pretende, en coordinación con el presidente de la Asamblea, mutilar el expediente de juicio político para que no se incluya el reparto de los hospitales. Yo le hago una reflexión, entre paréntesis. Tenemos 40 años de la vuelta a la democracia casi. Tengo 38 años de vida. Y crecimos escuchando sobre el hombre del maletín, de los repartos, de la compra de diputados. Quienes conversan con uno les dicen, y que tienen mucho más tiempo, dicen que esto empezó en la vuelta a la democracia, en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Yo no sé cuándo empezó. Yo le voy a decir que aquí tiene que terminar. Esto tiene que terminar aquí. Y hoy, cuando el mito de los hombres del maletín y los diputados comprados
se convierte en apellidos que la fiscalía investiga y quien recibió el hospital, quien recibió el cargo, le dice a la fiscal que quien le entregó el cargo, el hombre de maletín, entre comillas, es la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Entre comillas, en términos de que no entregó un maletín, entregó un cargo público. Esto es parte de las confesiones que el asambleísta Mendoza ha compartido en su proceso de cooperación eficaz con la fiscalía y que la fiscalía ha dado a conocer con lujo de detalle. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacernos de la vista gorda y mirar para otro lado mientras los hospitales han sido repartidos? Y mientras sabemos con nombre y apellido que la ministra de Gobierno, según los testimonios del señor mismo que recibió, condiciona la entrega del cargo que el exasambleísta pedía a cambio del archivo de su juicio político. Ni siquiera es por una ley para salvar al Ecuador, no. Es a cambio del archivo de su juicio político. No podemos hacernos la vista gorda con esto. Claro, pero señor asambleísta, si mal no tengo entendido, no es por este tema que va al juicio político, va por el tema de las bombas lacrimógenas que estuvieron en mal estado y que afectaron en octubre del año 2019. No solo por eso, también por el reparto de los hospitales. Los juicios políticos se hacen por incumplimiento de funciones. Eso es lo que manda la ley y la Constitución. El incumplimiento de funciones, las causales que se conocieron en el mes de enero, fueron unos que se incluyeron en el juicio político que fue presentado originalmente. Pero este año, en el mes de julio, agosto, septiembre, cuando se conoce el reparto y la Asamblea investiga y por eso resuelve que la ministra de Gobierno, porque ella confiesa en la misma Asamblea que sí recibió la propuesta de nombre por parte del asambleísta, nosotros el 10 de septiembre incluimos en el proceso de juicio político, juntando en el expediente, como lo he mandado, como está en mis redes sociales, el reparto de los cargos y los hospitales. Entonces, nosotros quienes, los proponentes, el 10 de septiembre, hace un mes y más, le entregamos una carta al señor Litardo donde le decimos, vea señor, al expediente que nosotros adjuntamos en enero, inclúyase la resolución de la Asamblea y las investigaciones que determinan que la ministra repartió los hospitales. Nosotros lo disponemos antes de que llegue a la comisión, donde empieza recién el proceso de juicio. Y nosotros tenemos la oportunidad, dentro del proceso, una vez que ya la comisión empieza, en el momento que nos convocan a las pruebas de cargo, hasta en ese momento podemos presentar nuevas causales. En cualquier momento anterior a que la ministra de Gobierno haga sus pruebas de descargo, porque digamos, ya es un límite. En el momento en que la ministra de Gobierno hace sus pruebas de descargo, en la comisión, inicialmente, después en el pleno donde se lleva el juicio, pero inicialmente en la comisión, hasta ese momento es un periodo donde ella, al hacer su descargo, pues puede contar todo lo que se presentó antes. Y nosotros lo hemos presentado el 10 de septiembre. Así que mañana pediremos certificación, por eso yo he mandado un comunicado que está en mis redes, lo he mandado a mis contactos de los medios y políticos en general, donde nosotros decimos que nosotros sí lo adjuntamos, porque es algo nuevo, pues evidentemente en enero no se sabía a ciencia cierta del reparto, aunque yo en noviembre del año pasado denuncié y distintos portales dieron a conocer de que la ministra de Gobierno había recibido una llamada de una gerente de un hospital, le dice que el tío de ella está exigiendo contratos en los hospitales. Y esto yo pedí a la Comisión de Fiscalización anterior, la que fue defenestrada, que investigue y nunca lo investigaron, pues ya sabemos por qué, pues. Entonces, para aclararle a toda la gente, el juicio incluye, porque fue adjuntado formalmente, como está en mis redes, un oficio donde se dice que se incluye la resolución de la Asamblea en el reparto de los hospitales. Si mañana el presidente de la Asamblea certifica que él no lo ha enviado, pues habrá que determinar si fue por error o si fue porque en coordinación con la ministra de Gobierno decidieron mutilar el expediente y no incluir lo que tenían que incluir, que es el reparto de los hospitales también.
Ahora, pero ¿qué le hace pensar que primero va a poder pasar este juicio político contra la ministra? Y solo hagamos memoria de lo acontecido ya con la anterior comisión de fiscalización, porque ya han existido intentos de juicio político y además la ministra ha desestimado cada una de las versiones entregadas por Daniel Mendoza. La ministra no ha desestimado ninguna de las versiones. Ella ha confesado que efectivamente el asambleísta le propuso nombres para cargos públicos. Ella lo confiesa en la comisión de investigación de la Asamblea Nacional. Hay un video de esto donde ella lo confiesa, lo voy a subir dentro de uno. Está subido hace un día en mi Twitter, lo voy a retuitear ahora. Ella confiesa y dice, sí, se ratifica que ella recibe propuestas de nombres por parte de asambleístas. Esto es un hecho, esto no lo estoy inventando yo, no estoy suponiéndolo. Esto es una aseveración de la ministra. Entonces, también está la confesión del asambleísta donde él dice a la fiscalía, señores de la fiscalía, la ministra de gobierno condicionó entregarme el cargo, entregarle el cargo a él de la gobernación de Manabí cuando se archive el juicio político. Entonces están las dos versiones que son complementarias. Él dice que la ministra le enteró porque él le dio un nombre y la ministra dice que efectivamente el señor le dio un nombre. Y luego están los hechos, que el 12 de diciembre, cuando se archive el juicio político, pues inmediatamente el cargo se entrega, se posesiona a la persona que el asambleísta le pidió que se posesione a la ministra. Aquí no hay nada desestimado. Aquí lo único que desestiman es la buena fe y la inteligencia de los ciudadanos ecuatorianos mintiéndole a la gente, pues, de parte de la ministra. Esto lo ha confesado ella, esto no es algo inventado, esto es algo sobre lo que la Asamblea Nacional ya ha resuelto y las responsabilidades políticas están ya determinadas y claras. Ahora tienen que concretarse en el juicio político. ¿Y qué falta? Yo lo voy a decir. En diciembre pasado, cuando se archivó el juicio, ya sabemos por qué se archivó, porque ella entregó contratos para realizar hospitales y ella entregó cargos a los asambleístas que tenían que votar. Esto ya está investigándolo la Fiscalía formalmente también. Y quienes los recibieron están cooperando con la Fiscalía con todas estas versiones. Aquí no hay nada inventado. Y los hechos que le acabo de comentar corroboran lo que dicen la misma ministra del gobierno y los implicados que cooperan con la Fiscalía. Pero ¿qué le hace pensar que también no se ha archivado como el año anterior este nuevo proceso de juicio político? Pero además que hay que anotar, y usted ha hecho una observación respecto al manejo también del presidente de la Asamblea Nacional. Ha dilatado muchísimo el tema y esto ya se debía haber dado mucho tiempo antes, señor asambleísta. Así es. Entonces aquí viene el génesis de esto. ¿Qué se necesita para que el juicio pase? Pues que el bloque dirigido por el señor Luis Pachala, que llegó por la oposición y que ahora él se camufla en la oposición y hunde y arrastra, ¿no? A los compañeros que no los deja votar en el pleno, que corrijan. Mire, el movimiento, yo soy parte del movimiento político, yo no me he desafiliado y no tengo ningún proceso interno de la organización, ninguno. De Creo. El movimiento Creo. El bloque que tiene la mitad de gente fuera de Creo, entre ellos el coordinador y otros de la organización de Creo, al que yo ya no me pertenezco porque no les gustó que yo denuncie a la ministra de Gobierno. El bloque, pues, el movimiento en general tiene que corregir y ha corregido. ¿Qué ha hecho? De cara a las nuevas elecciones presidenciales, ha hecho una alianza que evidentemente lo fortalece por la fuerza del partido con que se alió y además con la experiencia en el control electoral del partido que se alió. Es decir, cubrir la debilidad que hubo en el 2017, donde teniendo los votos no hubo cómo concretar el sentir democrático administrando el Ecuador. ¿Por qué? Por el control electoral. Entonces, se ha corregido y en buena hora por el Ecuador. En buena hora. Pero también hay que exigirle al coordinador de la bancada, que está camuflado en la oposición él, que con los asambleístas que están en la comisión den paso al juicio político, porque hay que corregir. Y aquí viene el génesis. El año pasado, 2019, en el mes de mayo, le entregaron el señor Mendoza, mire dónde está. El señor Azuero, mire dónde está. El señor Pachala, que hizo de bisagra,
aparentemente de buena fe, le entregaron el control puro, el único organismo que puede controlar políticamente a los ministros, Alianza País. El resultado de esto es que el presidente de la Asamblea de Alianza País ha postergado 10 meses y 12 meses los juicios políticos. La consecuencia de esto es que los ministros han seguido y han repartido los hospitales y otros cargos a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque es en 20 provincias, según declaraciones del mismo ministro de Salud, donde se están investigando los repartos. Entonces hay que corregir también, dejando de blindar y rompiendo de hecho, no de palabra, el acuerdo que hicieron con Alianza País. Porque el Ecuador puede reconocer que se hizo de buena fe. Quizás lo puede reconocer. Porque se puede defender así. Pero hay que corregir, pues. Y censurar a los ministros que se frotaran las manos cuando se les entregó pues, el control de quien fiscaliza al mismo movimiento de Alianza País, del cual ellos son parte del gobierno. Pues hay que corregir, eso se necesita. Esa es la respuesta a su pregunta. Claro, pero le vemos muy llorondo al señor Pachala, o sea, él incluso con el señor Guillermo Lasso, él está ya en la inscripción, le está saliendo en cámara, él dice que es un poco más y el brazo derecho del binomio que ya está inscrito. Pero bueno, vamos a ver, en este momento ya producción tiene el video que usted nos había mencionado, por favor, para que la ciudadanía lo pueda también observar. Le invito, mi estimado asambleísta. Vamos, por favor, producción. Aurelio Hidalgo señaló que los cargos siempre deben tener la aprobación de la Secretaría de la Política o el Ministerio de Gobierno. Se refirió también a cómo los legisladores proceden en los casos de juicios políticos. Recuerdo claramente cuando sucedía el juicio político a la ministra María Paula Romo. Había una solicitud mía para que se designe a Tito Nilton Mendoza, gobernador de Manabí. La misma ministra dijo que se procesaría cuando se archive su juicio. Una vez que terminen los 120 días de instrucción fiscal, la siguiente etapa es la audiencia. Ahí está el video. Señor asambleísta. Mire, yo en ese momento yo no lo puedo ver, pero es el que la ministra de Gobierno, según lo que me comentan, reconoce que recibió el propuesta de nombre por parte del asambleísta para ocupar el cargo público. Yo lo estoy pasando también a ustedes en este momento y a fin de cuentas ahí está la confesión de la ministra de Gobierno. En el video que les acabo de pasar también está, la ministra de Gobierno reconoce que sí, que ella recibió propuestas de nombre por parte del asambleísta y por eso es censurado el asambleísta, pues, por la gestión de cargos públicos y la ministra que tiene que respetar la ley, hacer respetar las leyes y demostrar que ella está actuando con probidad dentro del marco de la ley, pues lo que ha hecho es tomar el camino rápido de entregar cargos a cambio de votos, cosa que está totalmente fuera de la ley, pues, y por eso debe ser censurada. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Esa es la realidad que los ecuatorianos tenemos que rechazar. Y nosotros le asignamos la responsabilidad política, porque evidentemente ella es responsable. En palabras del señor Pancho Huerta, que yo lo cito mucho por esto, porque está tan bien dicho que hay que citarlo textualmente si la memoria no falla. La ministra de Gobierno y el presidente de la República no han sido lo suficientemente transparentes como para decirle al Ecuador que para tener el control de la Asamblea Nacional tuvieron que entregar el control de los hospitales. Esa es la realidad. Claro, pero señora asambleísta, tampoco se puede negar, y con todo el respeto, que el movimiento, creo, también ha hecho de apoyo al actual gobierno. Yo sí separo todavía al movimiento político, el cual yo sí soy parte, y separo del bloque político que es Unidad por el Cambio, que donde la mitad de los asambleístas que quedan no son del bloque, no son del partido. Yo tengo que separarlo. Entonces, por eso hoy hago la digresión que usted me ha escuchado. Yo ya le pido al movimiento político que corrija y que deje de blindar a los ministros corruptos del señor Lenín Moreno, los que repartieron hospitales como botín político en pandemia. Eso es lo que yo hoy ya empiezo a decirle. Pues esa es la pregunta que me hace la gente. ¿Qué se necesita? Se necesita que
de hecho rompan el acuerdo que dice que ya rompieron de palabra. Y yo le doy una prueba más. En este nuevo juicio que estamos presentando, en caso de que nos jueguen la triquiñuela de mutilar el proceso, pues el señor Luis Pachala no ha firmado todavía el juicio contra la ministra de Gobierno. ¿Por qué no lo firman si ya no tienen acuerdo? Si firmarlo es empezar el proceso de fiscalización, ¿por qué no quieren siquiera firmar el juicio político? Eso es lo que yo cuestiono. Y cuidado. Pero entonces sigue el acuerdo. Tienen que demostrar que no está de hecho, no con sus palabras. Y cuidado, yo digo esto, nunca critico a los periodistas que lo dicen, pero a los políticos mequetrefes que lo dicen. Fiscalizar no es desestabilizar. Hay gente que quiere confundir para que no pase nada. Fiscalizar no es desestabilizar. Y quien en tiempos de corrupción pide tolerancia solamente genera impunidad. Y la paz que se quiere encontrar con la estabilidad solamente se llega con justicia. Y justicia es lo que tenemos que hacer, censurando y destituyendo a la ministra de Gobierno por el reparto de los hospitales que ha sido incluido en el juicio original que fue presentado en enero como otra de las causales que demuestran su incumplimiento de funciones debido a su responsabilidad política. Señor asambleísta, le quiero agradecer infinitamente. Por favor, le voy a seguir invitando a este espacio. Siempre como nosotros respetamos el criterio de cada uno de los personajes que asisten al mismo, gracias a través de Tiempo Real y Ecuador Inmediato por su presencia. Encantado, cuídense mucho, por favor. La pandemia todavía está aquí. No bajemos los brazos y muchas gracias por la oportunidad. Encantado de volver. Muy amable. Señoras y señores, vamos en este momento, por favor, a presentar una información. No sé si es que producción ya tiene. En pocos minutos más está el señor asambleísta Ángel Simalesa, pero antes nos acaba de llegar una información de última hora. Atención, por favor, un accidente en la vía Aloac Santo Domingo. Si me pueden indicar si ya tenemos el video, mis queridos compañeros, o esperamos unos minutos más. No, todavía no tenemos. Ya, perfecto. Vamos entonces con la entrevista. Asambleísta Ángel Simalesa. Bienvenido, muy buenas noches. Hoy ha sido día para tratar con los señores legisladores y este es otro de los temas importantes que la ciudadanía debe conocer. El día de ayer, la Comisión de Salud, muchísima atención, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional comenzó a tratar el tema de los carnets. Estamos hablando de esos carnets, de esa feria que se dio y que sin lugar a dudas todavía no ha sido ejecutada con total transparencia. Bienvenido, señor asambleísta, a este espacio de diálogo para conocer los detalles, porque entendemos que hay votos a favor de la censura del actual ministro, de la anterior ministra e incluso del asambleísta Fabricio Villamar. Bienvenido, buenas noches. Me disculpa, muy buenas noches, bienvenido señor asambleísta, ahora sí. Un gusto saludarlo y por su intermedio a quienes nos escuchan esta tarde y noche de este día. Decirles que efectivamente después de un tiempo que nos hemos tomado en la Comisión de la Salud para sustanciar las investigaciones realizadas a todos quienes se involucraban dentro de este proceso por encargo del Pleno de la Asamblea Nacional, ha concluido el día de ayer, luego de un momento de espera. Este informe debió haber estado terminado mucho más antes que el informe de la Comisión de Fiscalización para el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana dentro del juicio político. Sin embargo, hay que decirlo, porque es importante que la gente sepa que este proceso de sustanciación ha servido de base para que la Comisión de Fiscalización tenga argumentos dentro del proceso de sustanciación de que la Comisión de la Salud lo realizó. Entonces, y luego de aquello, datos importantes como el que usted lo ha indicado. Este proceso se cierra con recomendaciones y conclusiones en las que se derivan juicios políticos para el actual ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, para el presidente, para el director de discapacidades, Javier Torres, y la parte pertinente en la sanción, en el establecimiento de una comisión multipartidista para el proceso de informe del asambleísta Fabricio Villamar. Ahora,
es importante de que sepamos por qué al exministro, por qué a la exministra, por qué al ministro de Salud están inmersos dentro de este proceso. Y tenemos que decirlo, el ministro de Salud actual, conjuntamente con la ministra Catalina Andramuño, dentro de todo este proceso, omitieron ciertos temas, hicieron caso omiso a denuncias presentadas por la SENAE, no habilitaron un proceso de seguimiento, evaluación y control en el caso de la SENAE, no revisaron el proceso de denuncia del SBI en cuanto a al crecimiento inusual por devolución de IVA, no respondieron por los 3.000 carnets de discapacidad, en el caso de Juan Carlos de Ceballos, por los casi 6.000 carnets de discapacidad extendidos en los 2 periodos, no han respondido aún, no han presentado información, y esto es importante decirlo al pueblo ecuatoriano, porque constituyen el argumento base para el enjuiciamiento político, para la propuesta de enjuiciamiento político, para que el Pleno sea quien resuelva si enjuiciarlo políticamente o no enjuiciarlo políticamente al ministro y a la exministra de Salud. En el caso de Javier Torres, es importante también decirlo, que la comisión se ha tomado su tiempo para tomar la decisión en cuanto a si es que es pertinente o no es pertinente el juicio político a un director nacional de discapacidades, y decirles que Javier Torres tiene rango de ministro, y el 131 dice claramente, en su parte final, serán sujetos a juicio político todos aquellos funcionarios que tengan rango de ministro. Es por eso que Javier Torres tiene que responder al Pleno de la Asamblea Nacional, tiene que indicar por qué omitió, por qué no accionó, por qué no defendió al grupo, a todos más de 500.000 personas que poseen carnets con discapacidad. ¿Por qué no defendió? ¿Por qué actualmente, cuando el presidente de la República tomó la decisión de suspender el trámite de importación de vehículos para personas con discapacidad, por qué no defendió a aquellos que sí tenían esa facultad o que sí estaban en su capacidad de importar vehículos? Entonces, estos han sido los argumentos en el caso de los ministros y en el caso de Javier Torres. Dígame, en el caso del asambleísta Fabricio Villamara, él también lo tuvimos hace exactamente un mes y él dijo que nada tenía que ver con este caso de los carnets. Es cierto lo que usted me está indicando. Tanto es así que Fabricio Villamar no quiso presentar ninguna documentación en la comisión. Dentro del proceso de sustanciación que llevó a cabo esta comisión, Fabricio Villamar se presentó en la comisión y no dijo absolutamente nada con documentos. Solamente se remitió a decir de que él presentará documentación que le sea entregada del Ministerio de Salud y demás instituciones, y que esta documentación será presentada en la Comisión de la Salud. Pero el Ministerio de Salud no ha entregado documentación. La poca información que ha entregado el Ministerio de Salud es una en donde está el listado de los asambleístas de este periodo y del anterior periodo. Y para concretar, en este periodo son 4 asambleístas quienes han sido involucrados dentro de este proceso de personas que poseen carnets con discapacidad: Israel Cruz, Marcia Regui, Ramón Terán y Fabricio Villamar. De los 4 asambleístas, 3 asambleístas sustentaron la obtención y uso de carnet con discapacidad, no así Fabricio Villamar. Es por eso que el informe concluye con la formación con la estructuración de una comisión multipartidista para que sustancie el proceso y presente al Pleno de la Asamblea Nacional y se sujete al mismo procedimiento que fueron sujetos los 3 asambleístas que están destituidos. No estoy diciendo que la comisión tomó la decisión de destituirle, será el Pleno de la comisión la que tome la decisión de destituirle o no destituirle. Pero luego que esta comisión que usted dice multipartidista, primero investigue el caso. La comisión de fiscalización ha sustanciado todo el proceso. El proceso se encuentra en investigación. Lo único que tenemos que hacer ahora, lo único que tiene que hacer esta comisión multipartidista, y no puedo avanzar más porque de los 135 asambleístas, cualquiera de este grupo podrían ser 3 asambleístas que forman parte integrante. No estoy diciendo que yo me eximo. Si es que el Pleno de la Asamblea dice, Ángel Simadesa, forme parte de esa comisión, con todo gusto formaré. Entonces, todo el proceso de estructuración de este tema tiene que revisarse de forma rápida, ágil e inmediata, y no volver, porque no se trata de regresar a la ruleta,
Se trata simplemente de revisar el proceso que sustanció la Comisión del Derecho a la Salud y que hay un dato importante, que una vez aprobado, una vez el informe remitido al Consejo de Administración Legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional lo pondrá a consideración del Pleno de la Asamblea y solamente en un plazo máximo de 8 días esta comisión multipartidista tendrá que estructurarse y emitir informe al Pleno como así lo ha hecho en casos anteriores. Claro, pero ¿por qué dar tanta dilatoria, señor asambleísta? O sea, no entiendo por qué conformar otra comisión, quiera usted o no, va pasando el tiempo. Cuando usted, Guiprea, lo está mencionando, no se ha presentado ninguna prueba de descargo, simplemente ha dejado tal cual. O sea, ¿por qué no pasar directamente al Pleno? El informe pasa directamente al Pleno. Una vez que nosotros pasa directamente al Pleno, pero se tiene que respetar el proceso, porque nosotros no tenemos, lo que tenemos es que sustanciar y el proceso determina algo que estuvo establecido para 3 anteriores casos de asambleístas destituidos. Y este mismo proceso se tiene que realizar con Fabricio Villamar. No podemos... O sea, puede ser... No podemos omitir este paso. Entendemos que el proceso está sustanciado y determinado, pero la estructuración de esta comisión multipartidista es determinante dentro del proceso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y le pregunto a usted, porque el ministro de Salud salió con bombos y platillos a mencionar que habían muchísimas personas involucradas en el tema de los carnés, pero esta investigación en realidad no ha avanzado, señor asambleísta. La investigación ha avanzado para quienes tenía que avanzar en el cargo en el ejercicio de las funciones que el Pleno de la Asamblea no remitió a la comisión. Investigamos asambleístas, investigamos las funciones y el otorgamiento de carnés de la institución como Ministerio de Salud, como órgano rector de la política pública en materia de salud. Hemos investigado todo el proceso y hemos determinado responsabilidades para el Ministerio Rector de la Política Pública y que esté encargado de la entrega de carnets, para Javier Torres, que durante el proceso anterior, cuando fue el CONADIS quien estuvo a cargo de la expedición de los carnets con discapacidad, también existieron irregularidades o presuntas irregularidades y hemos concluido este proceso, pero también, y estoy muy de acuerdo con lo que usted nos expresa, en el que se determina de manera clara, la comisión determina de manera clara un proceso de seguimiento, evaluación y control a las instituciones como Contraloría, Fiscalía, para el seguimiento de los casos, de los funcionarios que no están inmersos dentro de este proceso, llámese notarios, fiscales, jueces y demás ciudadanos que no estaban inmersos dentro de este proceso, pero que se conoce que existe un gran número de funcionarios que tienen y que han accedido a este carnet con discapacidad y que tienen presunción de mal uso de carnet con discapacidad. La justicia tiene que operar y nosotros en la comisión estamos determinando plazos, estamos determinando términos para que este proceso de investigación continúe y sobre todo que sea monitoreado y vigilado. Yo le quiero agradecer infinitamente por haber estado esta noche con nosotros, pero sí, la última pregunta. En caso de pasar al Pleno de la Asamblea Nacional el tema de la señora ministra de Gobierno, ¿cuál será su votación? La señora ministra de Gobierno ha iniciado ya el proceso luego del CAL y sabemos que el día de mañana en la Comisión de Fiscalización se reunirá para presentar el cronograma. Existen argumentos más que suficientes para este proceso. Tendremos que revisar cuál es su sustento, cuál es su soporte, y de acuerdo a ello procederemos. Por el momento tendremos que decirlo que ese voto será favorable mi voto será favorable para su funcionamiento político. Esperemos las pruebas de descargo y de acuerdo a ello veamos cuánto termina de convencernos o no con sus argumentos. Por el momento el voto será a favor. Muy agradecido, señor asambleísta Ángel Simalesa, quien también nos ha dicho las acciones que ha ejecutado la Comisión de Salud, exactamente la sesión que tuvieran pocas horas antes. Muy amable, buenas noches. A ustedes, buenas noches. Nosotros continuamos y ahora... Y ahora sí separamos, siempre me olvido, ya sé que me van a llamar la atención.
Un accidente de tránsito, por favor, en la vía Aloa, exactamente en el sector de Tandapi. Parcialmente la vía está habilitada en ambos sentidos. Vamos a ver, por favor. Ya lo sabe, esto es lo que nos acaba de llegar. Este es el reporte del ECU 911. Lo estamos pasando en directo. Y también la Agencia Nacional de Tránsito autoriza al transporte interprovincial a operar con el 100% de aforo. 100% de aforo. Nos acaban también de pasar esta información. Y bueno, un hecho lamentable que afortunadamente debemos indicar, la policía pudo llegar a tiempo. Una jovencita intentaba esta vez suicidarse. Increíble, un tema que en realidad nos debe llamar mucho a la reflexión y también una preocupación. Ya los temas de intentos de suicidio y de suicidio son de política pública y no se les está tomando en serio. Hay una crisis brutal que está enfrentando no solo Ecuador y el mundo, y frente a ello, ¿qué es lo que deben hacer las instituciones públicas? Y estamos finalizando este segmento de noticias con también la intervención de uno de nuestros editorialistas. Él viene desde Colombia y es Jorge Fandiño, quien nos da los detalles de cómo está la proyección económica para esta semana. El día de ayer los mercados abrieron al alza como venía siendo tendencia en el transcurso de la semana hasta que el presidente Trump anunció que rompía los diálogos con los demócratas para el nuevo paquete de estímulo para la economía. De inmediato hizo su anuncio, los mercados se vinieron a pique. ¿Esto qué significa? Significa que no va a haber ayuda para esos pequeños negocios que quieren mantenerse a flote, que no va a haber estímulo para los desempleados y que no va a haber estímulo económico para las aerolíneas que se aproximan a despedir cerca de 100,000 personas. De otra parte, para América Latina, Advent International, que es un fondo de inversión para su fondo en Latinoamérica, Advent Latam, y específicamente para la PEF 7, que es el nombre que tiene este fondo, recaudó cerca de $2,000 millones nuevos para la inversión. Este fondo ha invertido cerca de $8,000 millones en la región desde el año 96 a la fecha, siendo el fondo de inversión con mayor presencia y más recursos en Latinoamérica. Los países a invertir que son objetivos son Brasil, México, Perú, Chile, Colombia, y dijeron que no descartan invertir en Argentina también. Y finalmente, para cerrar con una noticia positiva, Ginebra, Suiza, acaba de instaurar el salario mínimo más alto del mundo, que representa 4.086 francos suizos por un promedio de 41 horas semanales de trabajo, que es lo que tienen allá. Eso representa a la tasa de cambio $4.449 americanos, fecha en que estamos realizando este video. Vámonos entonces todos a vivir a Suiza. Imagínese usted un sueldito de 4.449 con 41 horas de trabajo. Con esto, señoras y señores, estamos despidiendo nuestro segmento de noticias. Y por supuesto, visiten nuestra página web. Una página que es creada por ustedes, generada para ustedes y que es muy, pero muy fácil de poderla manejar. Estamos siendo retransmitidos por Ecuador Inmediato a través de sus plataformas y con esto nos estamos despidiendo y será hasta el día de mañana. Imanalia, Yipuncha, Yituta, Yichishi, que el gran arquitecto del universo acompañe nuestros pasos. Y ustedes ya lo saben, nosotros no contamos noticias, las vivimos.
Un relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido vida, Yeah.